Muy buenos días, mi nombre es Thais Fernanda Aquino Terrazas y hoy vengo a hablarles sobre el tema de cisticercosis. Siguiente. Como decíamos, la cisticercosis nos referimos a una enfermedad parasitaria que, que, que está causada por el estadio larvario de la Taenia solium, que puede producir muchos daños neurológicos como también daños musculares. Y vamos a hablar hoy sobre su etiología, sobre su ciclo biológico, sobre su clínica, sobre su diagnóstico y sobre su tratamiento. Siguiente. Su etiología. La cisticercosis es una infección por larvas de la Taenia solium que se desarrollan después de la ingesta de los huevos excretados en las heces humanas, que viene a ser el huésped intermediario, ¿no? Y la Taenia solium, que es más conocida como la solitaria, es un platelminto de la clase Cestoda, que vive en el intestino delgado de los seres humanos, donde llega a medir entre 3 a 5 metros. El hospedero definitivo viene a ser el ser humano, que es el que alberga la fase adulta del parásito. Y el hospedero intermediario viene a ser lo que es el cerdo, que alberga la fase larvaria de la Taenia solium. El ser humano se llega a infectar con la ingestión de la carne de cerdo infectado o mal cocido, que se la conoce como la teniasis. Ahora, este hospedero definitivo, que es el ser humano, él va a excretar lo que son los huevos o los proglótides de la Taenia solium. Y puede haber una contaminación fecal por la ingestión de huevos de la Taenia solium y me puede dar lo que es la cisticercosis humana. Siguiente. Vamos a hablar un poco sobre su morfología del parásito. Sus huevos llegan a medir entre 40 a 45 micras de diámetro, tienen una forma esférica, en su estado larvario presenta un escole, que es el órgano de anclaje a la mucosa intestinal, que es lo que le permite para anclarse, ¿no? Y mide de 0,5 a 1 milímetro con aspecto piriforme, tiene cuatro ventosas, posee doble corona de ganchos, también presenta lo que es el estrobilo, que es el cuerpo, que es una cadena de segmentos, que mientras más cerca esté al escole, más inmaduros son, y mientras más alejado esté, más maduros son, ¿no? Y está formado de 800 a 900 proglótides. Cada proglótide llega a medir de 0,6 a 0,8 centímetros de largo por 0,5 de ancho. Siguiente. Característica de los cisticercos. Es muy diferente porque ya los cisticercos ya vienen a almacenarse en lo que es en el cerebro o en la musculatura. Presenta dos formas. Una forma celulosa, que es esta de acá, y una forma racemosa. La forma celulosa es como una vesícula ovalada, translúcida, llena de líquido, que llega a medir de 0,5 a 2 centímetros, y en su interior presenta al escole invaginado. En cambio, las formas racemosas son múltiples sacos que tiene diferentes formas, ¿no? Que está llena de líquido, no presenta el escole en su interior, es una larva ya degenerada de la Taenia solium. Siguiente. Bueno, su ciclo biológico.
Como decíamos, el ciclo biológico de la cisticercosis y de la teniasis vienen, o sea, vienen unidos, ¿no? Entonces, presenta dos fases, como decíamos, del parásito, una fase adulta y una fase larvaria. Que va a ser, primero, va a ser la ingestión del cerdo con la carne contaminada o mal cocida, que ya presenta los huevos de cisticercos, ¿no? Esta carne de cerdo va a ir y va a ser ingerida por el ser humano, que viene a ser el hospedero definitivo. Y esta transmisión de cisticercos vivos por medio de la carne de cerdo mal cocida se va hacia el intestino delgado y donde se desarrolla lo que es la teniase y también hay eliminación de los huevos, ¿no? Y estos huevos van a ser expulsados y por una mala higiene o mal lavado de manos puede llegar a ser el ser humano el hospedero intermediario, ¿no? Y vendría a tener lo que es la cisticercosis. Los huevos de la tenia viajan por el sistema circulatorio y producen una cisticercosis. En el ciclo biológico, cuando los huevos de la tenia llegan hacia el intestino delgado, estos vienen a anclarse por las criptas del Lieberkühn y ingresan hacia el torrente sanguíneo y se van directa hacia lo que es el cerebro, ¿no? Y esto me produce una neurocisticercosis. Siguiente. Sintomatología. En la sintomatología podemos encontrar lo que son las convulsiones, la hipertensión endocraniana, que va a haber una obstrucción del líquido cefalorraquídeo por el aumento de la presión. Van a haber vómitos explosivos, edema de papila. Algunas veces provocada por cambio de posición de la cabeza. También una cefalea intensa, pérdida de conocimiento, llegando hasta la muerte súbita. Pseudotumoral, por acumulación de forma quística, especialmente en el valle silviano, y demencia. Otros síntomas asociados tenemos como el vértigo, las alteraciones de la marcha de agudeza visual, los trastornos sensitivos, los signos de meningitis. Y otras manifestaciones clínicas tenemos como la epilepsia y, como decíamos, cefalea, hipertensión, y las intracraneanas, que son los síndromes psicóticos, síndrome meningio y síndrome medular. Siguiente. Patología. Producen diferentes lesiones dependiendo del lugar donde se localiza. Por ejemplo, en el sistema nervioso, en los músculos, en los ojos y en otras vísceras. Presentación de la enfermedad. Tenemos como la neurocisticercosis, como la oftalmocisticercosis. Diseminada tenemos los músculos, piel y otros tejidos y mixtas. Siguiente. La neurocisticercosis. Su localización, generalmente el 55% se localizan en los hemisferios cerebrales, un 35% en el espacio subaracnoideo, un 5% en la fosa posterior y otro 5% en el canal raquídeo. En su clínica tenemos un 52% produce lo que es el síndrome epiléptico, un 27% produce lo que es la cefalea, un 10% el síndrome de hipertensión endocranial y un 3% de convulsión epiléptica simple. Siguiente. Evolución de los cisticercos. Presenta 4 etapas evolutivas de los quistes en el encéfalo, que son cambios específicos en el interior de los parásitos, en el tejido cerebral vecino y alteraciones específicas. Va a presentar una etapa vesicular
una etapa coloidal, una etapa nodular, una etapa, una etapa nodular granular, una etapa nodular calcificada. Siguiente. Etapa vesicular. En la etapa vesicular lo que va a producir es una mínima reacción inflamatoria que va a presentar el quiste con escoles y su señal va a estar presente en lo que es en el líquido cefalorraquídeo. Siguiente. En la etapa coloidal ya va a haber la muerte del parásito, va a haber una intensa reacción inflamatoria, va a haber edema vasogénico rodeando al quiste y lo que va a haber un aumento del líquido en el interior y va a haber un comienzo de contracción. Siguiente. En la etapa nodular granular va a haber absorción y retracción del quiste y va a ser un quiste como que más menor tamaño. Va a haber un engrosamiento capsular y su escole ya va a estar calcificado como un aspecto de diana, ¿no? Siguiente. Y en la etapa nodular calcificado ya está o sea, ya está la evolución final del quiste. Va a haber una mineralización del nódulo calcificado sin realce, con contraste, y sus factores de riesgo va a ser como crisis epiléptica. Siguiente. Estado de evolución de los cisticercos. Los aspectos macroscópicos de los cisticercos varían de su localización en el neuroeje. Tenemos cisticercos parenquimatosos que se encuentran en la corteza cerebral, los cisticercos espinales en el parénquima medular, los cisticercos subaranoideos con cisternas de líquido cefalorraquídeo, cisticercos ventriculares de los ventrículos. Los siguientes son imágenes, ¿no? En el parénquima, parenquimatosa, así es como se observa el cisticerco. Siguiente. También tenemos los espinales, los subaranoideas y las intraventriculares. Las intraventriculares. Diagnóstico. En el diagnóstico se va a hacer exámenes analíticos como también los extracerebrales. En los analíticos tenemos como la tomografía axial computarizada, que es la más conocida como la TAC. Va a haber alteraciones en el líquido cefalorraquídeo, radiografías, rayos X del cráneo, resonancia magnética, estudio histopatológico, de inmunodiagnóstico, lo que es la ELISA, el antígeno, el suero, el PCR. Y extracerebral tenemos como las pruebas oftalmoscópicas y las radiografías simples o palpación. Bien. Tratamiento. En tratamiento anti las convulsionantes tenemos como la fenitoína sódica, la fenobarbital, y contra la hipertensión tenemos el manitol, el glicerol, los corticoides. También tenemos el praziquantel, que son de 50 miligramos, kilogramos, 3 dosis por 15 días. El albendazol, de 15 miligramos, kilogramos de peso cada día por 14 días. Y también puede haber un tratamiento quirúrgico. Gracias.